Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Ya saben, este es el podcast en el que se rompen paradigmas, donde un ingeniero puede ser buen comunicador, un médico puede escribir de manera legible y un estudiante de comunicaciones puede ser bueno en matemáticas. Nuestro invitado el día de hoy es Eduardo Villacorta. Es un estudiante de la uni. Es de los primeros puestos de la carrera de ingeniería industrial y también está a puertas de egresar. Aparte de eso, es estudiante, es presidente, si no me equivoco, actualmente del CEIS, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas. Siempre me olvido por algo ahí, siempre lo ¿De tengo. qué facultad? Sí. Pero bueno, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento lo vean, pero buenas, buenas con todos. Muchas gracias a Luis, a Gabriel por la invitación a estar aquí. Me siento feliz porque puedo compartir lo que tengo, lo que he aprendido, lo que sé, lo poco o tal vez mucho, no sé, debería decirlo, depende de cada quien. Con los demás, ¿no? Con cualquier persona que sienta que esto le puede servir. Y bueno, espero que pueda servirles a cualquier persona que pueda ver este video, ¿no? Esto es algo que, que a mí por lo menos me trajo esa idea de poder participar porque ya había visto anteriormente a Cintia, a Mila, a Mireia, a Panta, a Roger, alias Chamo, Ay, sí, chamo. que ya habían Sí, estado aquí, ¿no? Entonces, sí, por mi parte, súper chill, súper feliz aquí de estar en esta ocasión. bien, Eduardo. Sí, chévere, mucho. Siempre es bueno conversar un poco con gente de la facultad, así. A veces, no sé, siempre tengo esta duda de que muchas veces te pasa de que sacas de vista a una persona en la facultad, como que no interaccionas mucho con ella, pero Ah, estos espacios tipo conversar o de repente los encuentras en alguna otra actividad, ya sea de tu código o de otro código, y, y como que puedes crear un vínculo mayor con esa persona. No sé si te ha pasado. sí, sí me ha pasado. De hecho, es algo como que los veo de cara. A veces, a varios sí los reconozco, hasta los saco de cara, pero muchos, como que, o sea, sé quiénes son. De hecho, como prácticamente he podido estar en el diario en el 6 o antes cuando estaba en núcleo. O incluso a veces en Proyecto Uni he podido, no sé, sacarlos de cara, de nombre, pero nunca he podido conversar con ellos. Entonces, sí, es chévere poder compartir con gente de distintos códigos. Eh, sí, no solamente de mi código, porque sí, mi código conozco también varios. Hay varios que también no conozco, sobre todo de sistemas. Pero sí, o sea, yo creo que siempre es una buena experiencia poder compartir con personas de otros códigos o otras facultades inclusive. Y por eso sirven bastante las agrupaciones. Siempre es interesante. Y más en esta, como que en esta fecha, mira, esta semana, justo como pueden observar en el fondo, estamos grabando días después del Día de los Enamorados. Y siempre he tenido esta duda así, disculpa que cambiemos radicalmente el tema, pero por qué siempre el primer examen del año es uno de los exámenes siempre, o es en el 14 o el 14 está en el medio? No, bueno, es una muy buena pregunta. Lamentablemente yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Pero creo que es por tradición, de hecho. No sé cuánto habrá sido que no tomaban eso. No sé, porque antes incluso, no sé, hace 30 años, 40 años, creo que tomaban solamente un examen al año. No había como que en agosto, sino solamente era a inicios de año. Pero lamentablemente esa respuesta, no sé, tal vez, no sé, tal vez el director, el jefe de OCAD no es fan de los enamorados. Ah, el Día de los Enamorados suele pasar. O Y quién a ti, sabe, ¿no? y a ti como postulante, así, nunca te agarró, porque esa fecha aparte es horrible para salir por el tráfico, no hay o sea, si has querido pedir algo el 14 por, no sé, Rappi, pedidos ya, no existe, va a llegar en 2 horas, es horrible, no sé. No, felizmente no. Lo único que he visto es sufrir a mis amigos por eso. Prácticamente todos los 14 de febrero que estaba postulando, sí, me acuerdo que siempre veía, por ejemplo, esa fecha, 14 de febrero, o sea, que siempre era un día lleno, ¿no? O sea, es prácticamente
un examen que, o sea, es como que ves 3 días seguidos a la gente que se llama, pero el 14, o sea, yo creo que, no recuerdo exactamente si de un examen un 14, creo que sí, Sí, sí hubo, me acuerdo. pero, pero, recuerdo que ese día había más gente de lo habitual, o sea, era como que tú querías llegar al examen temprano y como que, subía como que un poco más de tráfico incluso desde la mañana y a la salida peor todavía, o sea, tú ves a la gente, eh, no sé, o sea, ni con ganas de irse a celebrar el Día de los Enamorados. Es medianamente complicado porque yo recuerdo que la fecha que cayó 14 fue justo el día, un miércoles del examen de matemática, saliendo del examen de mate y Ah, la gente con sus carteles, así de sus plaquitos, sus plaquitas. qué triste. Qué triste, una amanecida la noche anterior para hacer tu cartel. Sí, y de ahí salir. Fecha medianamente difícil, por así decirlo. Pero bueno, ahora justo empalmando, justo hablando del examen de admisión y ese tipo de cosas. Al principio, muchas veces, cuando uno, ya después de ello, veía la noticia, así ingresas, ves tu nombre, así todo acá. Ingresas, pero uno no sabe qué son las organizaciones dentro de la uni. Por ejemplo, anteriormente lo hablábamos con Mireia, que uno de cachimbo a veces no sabe qué es el tercio estudiantil o qué es el centro estudiantil. Y tú actualmente eres presidente del centro estudiante. O sea, armemos esta situación así random. Imaginemos que soy un cachimbo, acabo estoy en el centro médico, así, llenando mi ficha, todo, Ujú. y no sé, quiero saber qué es un centro de estudiantes, o cuál sería la definición sencilla de qué es un centro de estudiantes. Ya, a ver, vamos primero desde la definición más técnica, un poco más general, y luego pasamos a desglosarlo un poquito a poquito para que sea más entendible. Como definición más general, un centro de estudiantes es el máximo órgano gremial, preciso gremial porque es gremial, de bueno, es como órgano máxima organización gremial de representación para los estudiantes de una facultad, ¿no? Por ejemplo, cada facultad tiene su propio centro de estudiantes. eh, Así ha sido mayormente, salvo una facultad actualmente que no tiene pues, unos programas internos, pero no me quiero desviar mucho de ese tema. Recapitulando, es el máximo órgano gremial de representación estudiantil dentro de una facultad, porque a nivel de la uni también hay otro máximo órgano gremial. Entonces, volviendo, eh, ¿y de qué se encarga un centro gremial? Eh, ¿A qué puedes relacionar la palabra gremial? Es muy relacionado con, por ejemplo, un sindicato, por así decirlo. Es como que un sindicato de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, es como que los que velan por tus derechos. Y haciendo esta analogía, es muy parecido a un sindicato. Es como que eh, es toda la agrupación de los estudiantes quienes se encargan de ver por sus derechos. Y aquí es donde podemos desglosar las funciones entre estudiantes, ¿no? Aquí llamas derechos. Derechos estudiantiles, por ejemplo, a una educación, justo como hacemos en la uni, es una educación de calidad, educación gratuita, salvo por el tema del autoseguro, pero también ayuda el derecho, por ejemplo, a tener espacios de esparcimiento, por ejemplo, algo que está en la ley universitaria, un espacio también o sea, por ejemplo, derechos para que puedas tener una gran calidad académica, oficinas para lo que es la parte médica, psicología. En sí, un centro de estudiantes es gremial porque toca estos aspectos y no solamente estos aspectos, no. O sea, puede abarcar prácticamente casi todo. Digo casi todo porque hay tal vez alguno u otro aspecto que no pueda intervenir, pero casi todo, la verdad, lo que está relacionado con los estudiantes puede intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se basa justamente la asistencia de un estudiante, ¿no? Sus propios derechos, que vienen acompañados también de sus propios deberes. En sencillas palabras, un centro de estudiantes se encarga de recibir a los cachimbos, de organizar eventos de integración, de ejercer como medio de representación, o sea, una voz para los estudiantes. De hecho, algo que es muy curioso es que la mayoría cree, y yo también lo creí en un momento, que el 6 solamente son los 10 o 9 chicos que están ahí en el centro siempre todos los días. Pero no, el centro de estudiantes somos todos, de hecho. Los que están allí en el centro de estudiantes que ven casi todos los días
o tal vez algún día X, son solamente la junta directiva de ese centro. Son los que, por así decirlo, tienen que representar a los 1472 o 71 estudiantes de la FIS actualmente. Y básicamente en eso consiste, ¿no? Un centro de estudiantes es para representar, para que los estudiantes puedan tener una voz, puedan hacerse sentir por algún trato injusto, por algo que no les parezca. Más que nada eso, ¿no? Eso es la definición básica de un centro de estudiantes. El defensor de tus derechos. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Hoy es una de ellas. No, más o menos, o sea, ya cuando llevas un tiempo en la universidad aprendes qué cositas relacionadas al centro de estudiantes, al tercio, como tú lo mencionabas, el mismo tema del autoseguro y ese tipo de cosas. Son como que van de la mano, son cosas que vas descubriendo, sí, poco a poco, Y la pero verdad, sí, siempre es de alguna manera llamativo todo eso. Y más o menos, ¿cuánto tiempo, justo hablabas de la junta directiva, cada cuánto tiempo hay elecciones, cada cuánto tiempo se rota? sí, es un buen punto. Debe ser anual. Siempre los estudiantes, tercio, asamblea, consejo o centro de estudiantes, a CUNY también, deben elegirse anualmente. Pero a veces en este caso no es mi caso, pero a veces hay problemas, ¿no? Por ejemplo, termina un periodo y pasa que no hay postulantes o no hay un medio por el cual pueda haber elecciones. Entonces, hay con ellos interinatos, ¿no? No es lo ideal, la verdad, no es lo ideal extender 3 meses o 2 meses más, porque eso también perjudica al propio centro que también está en cierta forma saturado del periodo en el cual ha estado, pero son cosas que pasan también. Entonces, lo ideal siempre es que haya interesados postulantes para que el centro de estudiantes pueda haber un recambio siempre cada año. En este caso, en el 6 antes, yo recuerdo que cuando ingresé eran las elecciones en noviembre, pero por lo que te mencionaba el interinato, a raíz de la pandemia también, es Sí. que actualmente las elecciones son en junio. Ah, sí, sí recuerdo que cuando ingresé votábamos en noviembre también para el 6 y después actualmente votamos a medio año. Digo, ese es un problema que trajo la pandemia también. Sí, ¿y cómo así tú te animaste a postular al 6? O sea, ¿cuál fue tu motivación a decir, como, quiero ser presidente del 6? Me motiva, voy a ir con mi lista, así voy a contar, chicos, vamos a reunirnos, vamos a buscar algo mejor, no solo a nivel personal, sino a nivel de la facultad. Esa pregunta es muy buena, la verdad. Incluso yo podría decirte que si me preguntabas el año pasado, este periodo del año, yo te hubiese dicho prácticamente no pienso postular porque ya se acerca mi fin de carrera y estoy también haciendo otras metas, pero yo recuerdo perfectamente que eh, tal vez antes del estar en el 6 yo había estado en núcleo, entonces había sido director de una de las áreas, incluso recuerdo que también ya había terminado mi periodo, pero que seguía apoyando en cierta forma, y ya como que tuve que también salirme por unos temas de tiempo, pero recuerdo que siempre había estado en mi mente ser esa curiosidad, ¿no? ¿Qué se sentirá ser presidente del 6? ¿Qué es lo que puedes conocer acerca de la facultad? Y sobre todo la motivación de saber que era todo lo que es el 6, ¿no? Había bastantes cosas que actualmente que no se ven a simple vista que hace el 6 y que vienen también con esa responsabilidad. Entonces, yo recuerdo que por ahí, por esos meses de abril, estaba conversando con unos amigos y muchos de ellos recuerdo que me animaron, me dijeron, pero lánzate, tal vez necesitamos un buen presidente, alguien que conozca el tema, que sepa qué es ser representante estudiantil. Y como ya había tenido una experiencia también pasada en asamblea universitaria, entonces yo dije, bueno, tengo conocimientos de esto, bueno, se puede aprender, también tengo lo básico, luego también personas, sí, conozco personas que me pueden apoyar en esta tarea. Y sobre todo lo principal, ¿no?
quieres hacerlo sabiendo que esto no cuenta para nada como actividades extracurriculares, y que esto probablemente, a diferencia de otras actividades, eh, por ejemplo, no es solamente que vas unas horas y ya te desentiendes, sino que es prácticamente todo el momento, ¿estarías dispuesto a dar ese grano de arena? Me acuerdo que me hice esa pregunta como 3 veces. Y en un inicio, en febrero, cuando lo pensé una vez, te respondí que no. Pero ya luego, cuando fue en abril, me dije, y aquí también hago un paréntesis para mencionar que también por esas fechas, muchos de mis conocidos, personas que conocía, se habían atrevido a tomar cargos también de dirección, ¿no? Presidentes o vicepresidentes. Entonces, y ellos me comentaban, ¿no? Yo, o sea, yo los veía también por propia experiencia que ellos destacaban, que ellos se veían súper piola en lo que estaban haciendo, que también estaban como que, o sea, se sentía la pasión que ellos demostraban. Y yo me pregunté, ¿no? O sea, si estuviera en el 6 ¿demostraría ese mismo compromiso? Y bueno, ya que era un deseo, en cierta forma, que había tenido desde un primer momento, desde que fui cachimo, cuando me pregunté qué era el 6 y que luego tal vez se fue diluyendo un poco y que luego volvió a resurgir, em, me pregunté eso y simplemente terminé por confirmar que sí quería ser presidente de un centro de estudiantes de la FIS. Fue tal vez algo que me tomó por sorpresa, en cierta forma, porque de haber pensado, o sea, unos meses antes había dicho que no a- para mí mismo y luego terminé diciendo que sí, ¿no? Pero más o menos fue esa razón. Yo creo que detrás de todo representante estudiantil nace esa vocación por querer servir a los demás sin esperar algo a cambio, ¿no? Ya sea, o sea, prácticamente, por lo menos de los que yo conozco, de todos los tercios, de todos los centros que yo he conocido desde que ingresé, todos los he visto bastante chambeadores, bastante con ganas de aportar y nunca con ganas de recibir algo a cambio. Es como que tú los ves allí dando lo mejor así, pero no tiene retribución. Entonces, se puede decir que es una de las actividades eh, más, voy a decirlo, más explotadoras, pero que también tiene su recompensa cuando ves la satisfacción de los estudiantes, de las personas a las que has ayudado, ¿no? Y más que nada eso, o sea, en sí, de cierta forma, creo que la vocación de servicio y la pasión por hacer lo que haces están muy relacionados para poder asumir ese cargo de presidente. Qué paja lo que cuentas. De cierta manera también como que, o sea, aparte de la vocación de servicio, como que cuando estás en, no sé, en un centro cultural, como y ese núcleo, o tú también mencionabas Proyecta, ver como que este espíritu de chicos queriendo ser, o sea, liderando equipos, haciendo cosas, como que tener de cierta manera referentes positivos, como que te promueve a ti decir, oye, yo también podría ser uno de esos referentes positivos para mi comunidad, para mi facultad, para mi grupo de amigos, para mi código, no sé. Claro, sí, eso fue, de hecho, justo lo que mencionas, creo que se podría detallar mucho mejor a lo que mencioné. Sí, la verdad es que como que esa influencia llama a más gente, ¿no? O sea, tú los ves y tú mismo también te contagias de ese sentimiento y poco a poco, quién sabe, ¿no? Tal vez vas contagiando a más personas con ese mismo bichito y que a la larga, yo creo que cualquier cosa que hagas con pasión, al final te puede resultar bastante bien, ¿no? Y si fallas en el intento, al menos sabes que lo hiciste lo mejor posible y yo creo que con esa perspectiva no hay pierde jamás. Siempre es bueno, siempre es bonito. Y justo anteriormente nos mencionabas de que el centro de estudiantes se encarga de bastantes actividades. Entre una de ellas, la muy famosa Semana de la Facultad. Y siempre, o sea, siempre me he preguntado, ¿qué implica toda la logística detrás de una semana de la facultad? O sea, ¿cuánto implica el trabajo del CIS y toda la chamba que hacen? Wow, esa es una pregunta bastante complicada, porque no todas las semanas FIS son iguales, para empezar, pero por lo menos lo que yo puedo hablar de la semana FIS que ya pasó en noviembre, sí fue bastante complicado, la verdad. Esas semanas estaba bien pesadas, estaba como que
prácticamente estaba con, incluso recuerdo que un día estuve con 54 mensajes en mi WhatsApp y lo usual que yo siempre tengo es 10 o 10 o 12, ¿no? Entonces, prácticamente se me ha multiplicado, o sea, sin responder, o sea, prácticamente se me ha multiplicado así, ¡pua! De un momento a otro. ¿Y qué es lo que implica, no? Resumiéndolo como un proyecto así, si tuviera que hacer una EDT similar a lo que se proyecta, sería bastante larga, bastante extensa, porque incluye bastantes actividades. Para empezar, las deportivas, que ya desde 6 semanas antes, 7 semanas antes, 8 semanas antes, tienes que iniciar. Si no, no llegas a estar ahí para el día de la semana. Y otra más es las actividades, como por ejemplo de la propia semana de la facultad, que tal vez no son tan demandantes como las deportivas, porque las deportivas son horas, ¿no? O sea, entras en la mañana y eso solamente lo van a comentar los códigos organizadores que hicieron los deportes. Entras en la mañana y terminas en la tarde, eso de las 6. O sea, entras como que 10 y terminas a las 6. 8 horas de tu vida. Horas que puedes estar durmiendo o estudiando algo, que puedes hacerlo, o incluso tu hora de almuerzo ahí apoyándonos. Entonces, en ese país, afortunadamente, no nos ocupamos al 100% de una actividad determinada. Algunas sí que se eran, pero de los deportes no. Eso es un punto bastante a favor, porque imagínate, si organizamos 6 deportes, sería seis Sí, semanas todos los sábados arrasa. ahí, prácticamente sería para morirse. Pero sí teníamos que estar allí en el centro, ¿no? De todos modos, estar allí abriendo para que puedan sacar los implementos y luego regresarlos. Y aparte de eso, por ejemplo, supongamos que surgió algún problema, ¿no? Se perdió un carnet, se perdió un DNI, o tal vez la loza, o un lesionado, o tal vez en la loza no se presentó tal equipo y tiene que cancelarle la árbitro. Entonces, todas esas cosas están dentro de lo que es deportivo. Y es una chambaza, porque son 6 deportes, ¿no? A veces que ocurrían al mismo tiempo. Ya, incluso me acuerdo que en la semana FIS fue tanto sábado como domingo. Entonces tenías que estar o bien viendo, o bien venías el sábado, o bien venías el domingo. Y aquí realmente tengo que agradecerle al coordinador de deportes, a Ricardo, porque sin él estando allí detrás, no se hubiese podido conseguir. Luego, en la parte de cultura, lo que fueron los eventos ya de la semana, de la propia semana de facultad, de danza, también era un chambón, o sea, era vestuarios, coordinar con lo que era eh, los ensayos, coordinar cómo se iban a disponer. O sea, prácticamente cada código veía su propia danza, pero también tenías que tener un cronograma anteriormente al mismo día central. Y eso se ocupó perfectamente Cintia. Cintia lo distribuyó muy bien, se encargó también de designar personas. Entonces ella misma fue la que sacó adelante esa actividad de danza, que fue la actividad de cierre. Luego el primer día el sábado antes de esta semana, porque es el sábado cuando inicia, no es el lunes, el sábado también había actividades, ¿no? Yo recuerdo que, ya después lo voy a mencionar, pero gracias al evento hubo muy poca participación ese día y tuvimos que reprogramar algunas cosas. Por ejemplo, batalla de gallos, tuvimos que reprogramar también, bueno, una actividad no se reprogramó, pero había como que deportes que estaban hechos trizas. Luego al día siguiente, el domingo, la gincana, ahí se ocupó bastante bien la coordinadora de relaciones públicas, el coordinador de economía también que estuvo apoyando allí y los miembros de apoyo que estaban también dando su tiempo ese día domingo. Luego, el día lunes, se inició con lo que era bailetón. Ahí el Código 22.1 lo organizó muy bien. Luego, el día, o sea, y yo me acuerdo que estuve allí también viendo cómo era el evento, porque teníamos que prestar el equipo. Y Sí, terribles imágenes del bailetón, ¿no? Terribles imágenes. terrible, ¿ah? O sea, literal, yo, a su madre. Me acuerdo que vi los bailes finales. Estaban hechos trizas las personas, pero estaban todavía eh, con los pasos, sacando los prohibidos y realmente prohibidos. Incluso me acuerdo que ese día una de las profesoras pasó a ver, pues, y recuerdo que en uno de los pasos que sí eran prohibidos, la profesora ¡juá! Se volteó porque no quería ver. Y al toque le dice, no es el nombre de la profe, pero ya todos saben quién es ella, una directora de escuela. Ya, por ahí la sacan seguro. Así que, wow, ese día sí fue fue una de las mejores actividades que me gustó por la gran participación que hubo.
Al día siguiente había, si no me equivoco, Noche de Talentos también. Incluso creo que tú estabas de testigo allí, los instrumentos, cómo tenían que prepararlos, tenían que estar allí. Allí nos ayudó bastante William como parte del CEIT. El día miércoles fue el canto, el canto. Y ese día también el Código 21 lo organizó muy bien. Y había como que me gustó ver, en cierta forma, tal vez yo sé que pudo haber sido mucho mejor la Semana FIS, pudo haber sido mucho más, ¿cómo decirlo?, vistosa, pero por lo menos para haber regresado a una Semana FIS presencial después de 3 años, porque la última fue en 2019, yo la vi bastante bien. Yo sé que la siguiente junta lo va a poder mejorar mucho más. Y el día jueves fue el bingo presencial, ¿no? Antes de ser un bingo virtual, pero me acuerdo que el mismo día jueves presencial veías a la gente y con todas sus cartillas, ¡guau! 6 cartillas, 8 cartillas. Eso me acuerdo que había un estudiante que estaba con su laptop y había puesto los bingos ahí para irlo filtrando. Eh, y ya, pues eso fue genial. Ahí un agradecimiento a John Medianira por organizar un muy buen bingo. Y ya bueno, volviendo al tema de las actividades anteriores, porque había actividades virtuales, había cursos de mascotas, había un montón de actividades. O sea, sí la logística me manda a organizar estas actividades, pero aparte, también tienes que coordinar con decanato qué es lo que puedes hacer para esa actividad, ¿no? En cierta forma, nos dieron apoyo para lo que era fútbol, para lo que era deportes. También nos iban a apoyar para lo que era auditorios, como que lugares. Y también nos apoyaron para compartir, ¿no? O sea, para compartir del día viernes, en el cual nos dieron un montón de raciones que pedimos, porque era para toda la comunidad FIS, ¿no? Prácticamente. Y recuerdo que incluso fue bueno porque al final hubo gente que tenía sus 2 panes y se fueron felices, ¿no? Tal vez sí les gustó, yo creo. Y luego, después de eso, prácticamente, después de la semana de la facultad, bueno, no, o sea, la realización que sea después de la semana de la facultad, y ese es un punto muy aparte que tengo que mencionar, porque también el tema de la premiación, felizmente, o sea, no se hizo ese mismo día, hasta ahora estoy terminando de ajustar los detalles, porque también hay un punto ahí que nunca se ha dado antes, o sea, es el tema de horas extracurriculares, pero estamos ajustándolo, ¿no? Para que puedan tener esas horas extracurriculares finalmente los participantes, los ganadores en sí, y también los que fomentaron ese apoyo, ¿no? Eso es algo que también queremos que, o sea, más que nada, la misión que yo me planteé al inicio de toda la gestión era apuesta por hacer todo esto y ya como lo dejas como precedente. Entonces, ya quien sigue y sigue y sigue después, ya toma, ya, si sabe esto, entonces ya yo veo cómo lo mejoro, pero ya prácticamente parte de una base. Entonces, probablemente para la siguiente semana también eso se pueda apreciar, ¿no? Y dentro de un precedente es mucho más sencillo solicitarlo. Luego de esto, ya lo que sí tengo que mencionar, o sea, trofeos, premios, elementos, por ejemplo, había tener cinta, había un montón de cosas, y a la par de las clases. Eso era lo más Sí, complicado, en cierta forma, de la semana FIS, que es la principal semana, pero también se cruza con tus clases. En sí hay como que un tema ahí un poco debatible. ¿Por qué? Porque en otras facultades se suspende las clases. Voy a mencionar el claro ejemplo de FICUTEP, pero hay un punto en contra también ese, que si suspende las clases, hay muchos estudiantes que ya no vienen. Es como que ya no voy, ya porque voy a ir a las FIS, no voy a participar, no voy a ver nada, entonces ya no vengo. Solamente vienen los participantes. Por ese lado es como que hay un tema ahí para ajustarse probablemente. Es como que uno debería subir o sea, y el otro debería bajar, ¿no? O sea, si uno sube, o sea, pero si no hay clases, debería también incrementar el número de participantes, pero no, es como que puede haber una relación inversa y perjudicar, ¿no? Pero ahora sí, yendo con ya todo esto que mencioné de la semana FIS, que tienes que ir semanalmente, que tienes que ver reuniones, tienes que estar allí acordando puntos. Incluso antes había arena, o sea, era como que los códigos se me echaban entre ellos porque había reclamos. sí, Este sí. código ha llegado Hasta tarde. ahora hay, hasta ahora hay, hasta ahora hay. Siempre hay su, como que, detrás del aguadito, que la gente se saca las culeras ahí, Sí, o sea.
es como que, ese está mañado. Sí, sí, Pero siempre hay. siempre se da, ya es clásico de cada semana Fizz. O sea, prácticamente todo eso abarca, es bastante pesado porque aparte, porque o sea, no es que un centro solamente se va a ocupar 3 meses de hacer una semana Fizz, ¿no? No solamente te hacen agarrar solamente tu semana facultad y vas a tirar las demás labores de centro. Pero aparte de en esta ocasión, se dio también y lo que más me consumió tiempo a mí personalmente fue el tono del tridente, ¿no? Recordemos que la FISA hace muchos años, creo que si no me recuerdo eran 8 años que me comentaban los administrativos, no había tenido una fiesta de ese tamaño. Entonces, había bastantes cosas porque era organizarme con FIA y organizarme con FIPUT. O sea, como el tono era de los tres, cualquier decisión que se tomara iba a repercutir en los tres. Y tal vez esto no muchos lo saben, y sé que tal vez me van a funar después de saber esto, pero incluso el mismo día o el día anterior casi se cancela. O sea, casi se cancela el tono por un tema, el mismo día fue por un tema de Updike, con los derechos de la música y otras cosas que se resolvieron felizmente ese mismo momento. Pero anteriormente había el problema de la zona donde hacer el tono. Eh, Como que primero, el primer espacio que se tenía en mente iba a ser muy pequeño. No iba a dar para la cantidad de gente que iba a asistir. Sí. El segundo lugar ya estaba casi listo, pero hubo un contratiempo al final que no permitió que se utilice, ¿no? Y ya el tercer, ya a raíz del último día, a raíz de el segundo lugar se había ya cancelado, prácticamente hubo como que un choque en cierta forma, no decir entre quiénes, pero al final terminó con que el decano autorizó que se utilice la cancha de gas de la FIS para que se pueda dar el tono, ¿no? En sí, o sea, ser de organizador prácticamente porque en la FIS es donde va a suceder todo, demanda que asegures prácticamente que no va a haber un total descontrol aquí. Sí. Y Y es virtualmente como, ustedes son los responsables si pasaba algo en las inmediaciones de la facultad, en teoría. claro, algo así, ajá. O sea, el centro y la facultad en sí, es el decano. Felizmente no pasó nada grave, afortunadamente. Pero sí, por ejemplo, muchos saben lo que son el tono de tridente, ¿no? Se rompió una tubería, la cantidad de desechos que había el día siguiente, que por cierto se limpiaron. Ahí justo yo se había contratado a una persona para que se encargue de limpiarlo. Asimismo, ya también se tenía previsiones, por ejemplo, qué restricciones se iba a tener para que no hubiese problemas externos, ¿no? O sea, más que nada por el tema de la seguridad es vital allí y el tema de la limpieza. Luego la cantidad de personas, que también la seguridad, o sea, el propio personal adentro, o sea, eran bastantes variables que tal vez cuando tú tienes un tono no las ves tanto. Por ejemplo, tú ya ves el escenario puesto allí, pero no te das cuenta que para que el escenario entre allí, tiene que haber un camión que lo traiga. O por ejemplo, para que estén los puestitos donde iban a ofertarse cosas, era como que tenían que traerlos previamente. Entonces, no era algo tan... o sea, coordinar eso en una semana no es posible. Tiene que ser 2 semanas, 3 semanas antes. Y Y así se encarga también, una productora, tú tienes que gestionar los permisos para que entren los camiones, los permisos claro, que ajá, entren. sí. 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 Claro, o sea, o sea, hay un productor, felizmente, que es quien se encargó de la mayor parte de cosas, pero el productor no puede coordinar con la universidad, ¿no? Entonces, esa labor tenemos que hacerla de FICUT, FIA y yo por mi lado, así como también verificar, ¿no? Convencer a garantizar al decano que justamente no iba a haber problemas. Y afortunadamente no hubo, o sea, al final ese evento se realizó súper bien, hubo muy buenas agrupaciones y todo bien, ¿no? O sea, yo creo Yo que estuve ahí, ya lo disfruté. Se me perdió mi DNI ese día, se me perdió mi DNI. sí, ese día, ahora que los señores de limpieza encontraron creo que un montón de DNIs, ¿ah? Encontraron como 40 50 DNIs ahí tirados en el suelo. Ah, Eso verdad, tengo que agradecer acá públicamente que en el 6 me devolvieron mi carnet. Eso sí encontraron. Me hubiera dolido más perder mi carnet que mi DNI. verdad, sí.
Irónicamente, demora más en tramitarse un carnet que un DNI. El DNI. Porque el DNI lo sacas en 3 semanas, casi un mes. Pero El carnet, el carnet universitario te da los descuentos, los pasajes, todo. sí, pues y también demora, ¿eh? Tiene su tiempo. Sí, pues, y más que nada eso, ¿no? O sea, esta semana de facultad sí estuvo pesada porque involucraba eso, incluso también involucró la actividad de la rifa, que nos permitió recaudar los fondos para ese evento. O sea, era vender esas rifas en un tiempo récord, organizar la rifa y al final resultó bien. Vi evento. O sea, a mí me gustó no por el, o sea, ya, yo sé que es un tema también que trae mucha polémica porque muchos estudiantes decían, o sea, si tú te pones desde la perspectiva de alumnos, o sea, todos quieren que haya como que una celebración por una semana en la facultad que sea buena, que sea bonita, que sea como que medianamente vistosa, por así decirlo, pero a veces también el alumno no es consciente de que no contribuye para que eso pase, porque es como que todos quieren ya la actividad y tú rifas, mano, o porque no participas dentro, o sea, me pides una cosa y no participas tú en otras actividades en la semana FIS, es como que también ayuda. Mm, sí, eso es muy cierto. Sí, hay como que a veces exigimos, pedimos, pero no nos damos cuenta que también no siempre podemos pedir, ¿no? Tenemos que dar algo a cambio. Y eso creo que, eh, por lo menos en la facultad, yo creo que hay muchos estudiantes que o sea, que hacen el hecho de que, por ejemplo, dan, y no te piden nada a cambio, ¿no? Hay quienes también, o sea, dan, o sea, exigen, pero también te dan algo a cambio, y hay algunos o sea, que no, como mencionas, ¿no? O sea, no participan, no aportan, pero igual realmente se benefician. Entonces, en sí eso creo que también contribuye, o sea, en sí eso también viene de parte de cada persona, ¿no? Sus propios valores, pero como es una universidad, es un lugar de formación, ¿no? O sea, todavía hay tiempo para que podamos mejorar en cierta forma los valores, porque incluso algo que tal vez muchos no saben es que la misión de la universidad, de la uni, es que sus egresados contribuyan no para ellos, o sea, es como que tú estás estudiando en la uni, pero no, o sea, prácticamente tú no solamente ves, ver, estoy estudiando, este esfuerzo es para mí. Prácticamente quienes están pagando tu carrera son es la sociedad peruana con sus impuestos. Entonces, en algún momento tienes que retribuir a la sociedad peruana. O sea, creo que esa es, por así decirlo, la deuda más grande que nosotros como estudiantes tenemos, ¿no? Y obviamente quien actúa bien, quien hace las cosas bien, va siempre a sentirse identificado con retribuir a la sociedad lo que le ha dado, esa oportunidad de estudiar, de ser un profesional y poder ganarse la vida por sí mismo. Eh, pero hay a veces casos que no. Afortunadamente yo he visto muy pocos casos, porque incluso hay docentes o egresados FIS que siempre preguntan cómo pueden ingresar a dictar en la FIS, a regresar como docentes. Y seamos honestos, en la FIS no es que te den un pago tan alto, pero hay docentes que lo hacen ya por vocación, por retribuirle algo a la universidad. Eso es lo que comentas, es interesante y justo como para volviendo a tener como un- una referencia de lo que nos estás contando, creo que es estos programas que desarrolló Roger, el curso de empleabilidad, que vinieron dos egresados a dictar sobre qué es lo que hacían en su línea de carrera, cómo lograr ser un poco más empleable. Y también lo de, justo que había, no sé si tú ibas a participar en el núcleo del Body Program, Sí, donde de acuerdo. un egresado te daba charlas y te decía más o menos qué es lo que hacía en su línea de carrera y te enseñaba algunas cosas. O sea, de cierta manera, eh, ves como que una participación activa o sea, de personas que están identificadas con la universidad, con la facultad, de que tienen como que gratos recuerdos y que de alguna manera les ha ido bien y quieren retribuir de alguna forma, tal vez no sea monetaria, porque, o sea, en fin, es como que si tú tienes dinero es fácil como que decir, una donación y esto, pero también dar tu tiempo a chicos que, no sé, tal vez no tengan una noción tan clara de una línea de carrera, que tengan como que dudas sobre temas que tú conoces un montón, podría ser más, y creo que justo lo que tú comentabas, el tema de la docencia, es como que
un vínculo muy interesante, porque, o sea, sí, justo me habían comentado sobre ello. Hay como que docentes muy capacitados en diferentes áreas, bueno, profesionales, egresados BIS, muy capacitados, muy capos en diferentes áreas, que quieren volver con esa experiencia a su antigua casa de estudios, y es bien lo caso, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo sí, sí, sí he podido ver. Yo me acuerdo que vi en el Buddy Program, había un montón de egresados que se ofrecieron, ¿ah? Incluso prácticamente para cada egresado había un estudiante. O sea, no era como que un egresado para dos o un egresado para tres, sino un egresado para cada estudiante. Como que un one-to-one, ¿no? Eh, y sí, justamente creo que eso es algo muy valioso lo que nos enseñan, ¿no? Porque si lo hacen en este momento, prácticamente invitan a que un estudiante, viendo su ejemplo, lo haga más adelante, o que incluso desde este momento ya lo pueda hacer, ¿no? Como ayudando a quien tú puedes enseñarle, que son los chicos de primeros ciclos, que son los, por ejemplo, los chicos de primer ciclo, segundo ciclo, que recién están empezando a conocer de universidad. Entonces tú ya conoces, en cierta forma, lo uni, entonces les puedes enseñar. Asimismo, otra, tomando lo que me decías, yo creo que sí, es más difícil para un egresado o para alguien, por ejemplo, que ya está trabajando, analista, jefe, gerente, creo que es más complicado dar su tiempo que dar dinero. O sea, te cuesta más. Es como que, eh, no, al siguiente tengo que chambear o al siguiente tengo que hacer esa cosa. Entonces, dar una hora de su tiempo para ellos, yo creo que incluso es más valioso que para ellos, o sea, les cuesta más que dar dinero. ¿Por qué? Porque les afecta, creo, o sea, en cierta forma, o sea, por tener su propio ritmo de trabajo, se les complica, o sea, es más difícil para ellos perder una hora que dar dinero, ¿no? O sea, prácticamente el dinero lo tienen todos los meses, en cambio, tener su tiempo y darte una hora de lo que hayan planificado es más difícil, ¿no? O sea, por ese lado, creo que es realmente destacable lo que hacen varios egresados, ¿no? O sea, siempre están predispuestos, siempre están con ese interés de ayudar. Y eso refleja en cierta forma también cómo es que han logrado lo que han conseguido. Sí, muy bonitas historias, muy bonito programa, el Body Program. Y de cierta manera también, o sea, si lo miras desde alumnos, como que el programa de ahijados que estaba teniendo el núcleo es como que es como que la parte de por dentro de cómo los estudiantes ayudan a otros, en lo personal, no sé si escuchaste hablar de eso. Estoy ahí en ese programa. Un Yo saludo a recuerdo, los chicos. disculpa que te corté, ese programa, yo recuerdo que varias personas lo habían querido hacer, varias personas, siempre me han tenido como así como que en mente, voy a hacer este programa, pero no lo habían hecho. Y fue entonces también que Núcleo lo hizo, ¿no? No, no es por mencionarlo, ni tampoco hacerme como que, o sea, participé, pero prácticamente yo recuerdo que siempre le comentaba a Roger ese interés por hacerlo y también incluso yo se lo comenté a Branlin, que fue el primer director de proyecto de Hados, quien fue quien lo ejecutó perfectamente. O sea, Branlin fue el primer director y recuerdo, ¿Brenny López? sí, Branlin López, Sí, sí. él fue el primer director de proyecto de Ahijados. Él lo hizo perfectamente. Me acuerdo porque yo era quien le tenía que supervisar cada semana cómo iban avanzando. Y lo hizo muy bien. O sea, obviamente siempre hay oportunidades de mejora. O sea, yo creo que ese proyecto tiene un montón de oportunidades de mejora. O sea, no me refiero a errores. Una cosa es oportunidad de mejora y otra cosa es un error. Un error, por ejemplo, es algo que debe corregirse. Y una oportunidad de mejora es algo que ya está haciéndose bien, pero que puede mejorar aún más. Entonces, ese programa tiene un montón de oportunidades de mejora y creo yo que eh, tiene como que para tener mucho más alcance, tiene para que haya muchas más actividades o sea, tal y como, o sea, es relativamente recién nacidito, tiene un año recién. Entonces, en otras universidades esos programas ya tienen como que 8 años, 10 años, 12 años. Y si lo comparas, creo yo que van por muy buen camino. Eh, el programa de Hijados tiene un gran potencial que puede ser muy bien aprovechado. ¿Por qué? Porque prácticamente un estudiante de primer ciclo, segundo ciclo, aprende algo que ya sabe alguien de octavo o alguien de séptimo, alguien de sexto.
y eso le permite abrirse, o sea, en cierta forma, le permite o sea, mejorar su rendimiento, pero no solo eso, ¿ah? Sino que también algo que te puede dar alguien de séptimo y de octavo, es que haya, ese chico bueno, está en primero, pasan 2 años, está en quinto ciclo o sexto ciclo, está iniciando en el mundo va a iniciar en el mundo laboral de prácticas, y ya tal vez el chico que era su padrino, ya se convierte, no sé, le dice, ah, ya, mira, hay esta oferta, o esta oferta te es un puesto vacante, entonces le permite también ir desarrollando una relación que después se convierte en una relación de alumno egresado, y que luego prácticamente te permite tener lo que actualmente es una mayor red de participación entre egresados y estudiantes. Sí, lo que comentas es interesante. Bueno, desde una experiencia personal, o sea, per se, a mí me hubiera gustado tener el programa cuando era cachimbo, cuando estaba en primeros ciclos. Sin embargo, yo tenía amigos de ciclos superiores y fue como que, o sea, de cierta manera, yo, o sea, uno cuando está cachimbito vas haciendo cosas bien o mal, fue como que tener a personas de ciclos mayores que te digan, oye, mira, ya estás haciendo, o sea, estás regular en esto, pero puedes participar en esto, tienes estas opciones de estos centros culturales, tienes estas opciones de, no sé, estas becas de sistemas uni, tienes no, ten cuidado con ese curso porque te puedes ir ahí. O sea, esas cosas que poco a poco vas tomando en cuenta que te lo diga una persona que ya ha pasado por eso, que ya ha vivido esa experiencia, siempre es bueno, o sea, y te da otro panorama, te da otra visión. Sí, yo recuerdo, o sea, a mí me hubiese gustado tener un programa así, o sea, cuando fui cachimbo. Lo que yo sí tuve, afortunadamente, fue compañeros de código que estaban en núcleo. Ellos están de primer ciclo, y ellos siempre fueron o sea, muy abiertos en cierta forma de compartirte lo que ellos ya estaban recibiendo de chicos de sexto, séptimo ciclo. O sea, eso yo recuerdo porque en primer, segundo y tercer ciclo yo no participé en algún centro cultural. Entonces, lo único que yo recuerdo que tuve en ese tiempo eran consejos de aquellos que sí estaban en centros culturales, y que amablemente compartían lo que ya les habían dicho personas que ya estaban a puertas de egresar, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso, ¿no? O sea, son grandes personas estos compañeros que menciono. eh, y eso se refleja porque actualmente ambos son bastante destacados, no solamente en el plano académico, sino también en el plano profesional. Son bastante destacados. Y eso también creo yo que refleja algo que tal vez en la FIS no se ve mucho, pero que en los últimos años he visto más seguido, y es algo que me pone muy feliz, que es tal vez solo puedes llegar más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos, ¿no? Y esa como que esa ayuda que siempre se da, de alguna forma siempre va a regresar. Ujú. Sí, eso te da la razón. Siempre es bueno, o sea, no está mal pensar a veces en una meta que tú tengas, en un objetivo que tú desees, pero también pensar como grupo, pensar como equipo, ayudar a otras personas, ayudar a gente de tu código, ayudar a amigos de tu facultad en general. Tener como que esa vocación de servicio sirve un montón. Y no solo te beneficia a la persona que estás ayudando, te beneficia a ti, porque de cierta manera, no sé, a ver, tenía un amigo que entró al Body Program, él ya es egresado, y es muy capo en su chamba, pero tenía esta dificultad de que a veces explicándote algunas cosas se iba como que demasiado. Y él como que en el Body Program me dijo, mira, yo pude como que afinar estas cosas y pude como que hacer explicaciones más sencillas para gente que no tenía tanta noción de ello. Y actualmente eso le ha servido un montón, o sea, es como que tú ayudas a una persona y de cierta manera tú también te estás beneficiando, o sea, adquieres skills indirectamente. Claro, sí, sí, esto es algo que pasa muy a menudo en la FISA. Felizmente, estos últimos años que he visto, sí, había más iniciativas por ese lado, y es algo que creo que contenta a varios, ¿no? En cierta forma no es como que yo voy a complicarle a los demás, o tratar de, no sé, avanzar solitos, sino tratemos de que más compañeros lleguen también
a sus metas, ¿no? Ayudemos entre nosotros y creo que de esa manera podemos ayudar a que la también vaya creciendo. Siempre es bonito sumar, sumar. Sí, Y una, ya volviendo un giro radical de la información. Eh, Tú eres código 19.1, ¿verdad? Sí, muy bien. no, te dice yo dos. Sí, también estás a puertas de egresar. Sí, ya me quedan ¿cuántos? 6 meses. Sí, 6 meses aproximadamente. Estás a puertas de egresar. Y así, ¿qué es algo que te hubiera gustado saber antes? O sea, con todo el conocimiento que tienes ahorita de el Eduardo de noveno ciclo, ¿qué le dirías al Eduardo del primer ciclo ahí que entró cachimbito, con su mochila, mochila negra así, o roja? ¿Qué te dieron? Mm, a ver, ya. Creo que serían, creo que sería una sola palabra. eh, no, sí, o sea, de verdad son varias, ¿no? Ya mi yo de hace 5 años, no, o sea, era como que, no, hace, sí, 4 años y medio, era, era muy distinto de que ahorita está aquí. Eh, bueno, la primera de ellas sería no tengas miedo. ¿Y a qué me refiero con no tengas miedo? Miedo a fallar, miedo a no estar a la altura de las expectativas, miedo a ¿cómo decirlo? A intentar cosas nuevas, a probar cosas nuevas. Y aquí es donde ya voy a desglosar un poquito. Como lo mencioné anteriormente, yo en mis 3 primeros ciclos, yo no vi nada de ningún centro cultural, me dediqué enteramente a lo que era el estudio, a lo que era actividades con mis compañeros, esa, universitarias, a hacer un sinfín de cosas, pero ninguna ligada a un centro cultural que era, por ejemplo, conocer, o sea, que están ligado bastante con conocer personas y a desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, yo en 3 ciclos no vi nada de eso, pero siempre tenía ese bichito, ¿no? Pero que era lo que me limitaba, que también, en el plano académico inicialmente yo no inicié bien. Por ejemplo, es como que tú inicias la universidad y dices, ya, voy a aspirar a ser tercio superior. En el colegio tal vez te ha sido muy bien, pero luego ves la realidad y, irónicamente, eh, no estás en el tercio superior, no estás en el tercio inferior. Eso ha pasado. Entonces, eso me pasó en mi primer, segundo ciclo, incluso con cursos jalados. Es algo que sí o sí tengo que comentar, porque en cierta forma también me marcó, ¿no? Pero creo yo que también de eso aprendí. Volviendo al tema, no tendría miedo de apostar por centros culturales. Yo tenía miedo de meterme en un centro cultural porque yo tenía miedo de saturarme, de no tener tiempo para hacer, para participar, o tal vez dejar una mala impresión en el centro cultural y no sabía lo que me estaba perdiendo. Tal vez esto suena muy cliché, ¿ah? Pero no sabía lo que me estaba perdiendo porque ya después recién lo pude ver cuando vi, por ejemplo, lo que los demás estaban ganando. Lo que yo me estaba perdiendo era lo que los demás, y en este punto resalto a mis dos compañeros de código, estaban ganando. O sea, ellos habían tenido un buen crecimiento y fue allí ya donde prácticamente dije, ah, ya, entonces ellos dos están haciéndolo bien, están creciendo. Entonces, si ellos han seguido esta ruta, yo también puedo seguir esa ruta y ya veremos cómo me va, ¿no? Yo espero que me vaya muy bien como ellos. Entonces fue allí ya prácticamente donde ingresé a un centro cultural, que en este caso sí fue Núcleo, ¿no? Fue mi primer centro cultural al cual, o mi primera agrupación estudiantil a la cual pude pertenecer. Ya había tenido una experiencia anterior de voluntariado en los Panamericanos, donde conocí también personas de otras universidades, pero como centro, como tal, sí fue este Núcleo. Sí, me recuerdo que en los primeros ciclos que estuve en Núcleo, eh, fue como que, ya, soy de cuarto ciclo, y yo veía la mayoría, literal, ¿no? La mayoría de chicos que estaban en el centro cultural, por ejemplo, en el 19-2 que fue el ciclo donde yo, por ejemplo, tuve un ligero acercamiento, la mayoría eran chicos de octavo, no, octavo, séptimo, sexto ciclo, y luego un momento, ¡pum! Ingresa a la nueva junta,
ingresan todos y ya no eran chicos de ese ciclo, entonces eran chicos de cuarto ciclo, de tercer ciclo, segundo ciclo, y yo me veía como que de los más mayores del centro, ¿no? O sea, no tenía tanta experiencia, pero era de los que más tiempo había tenido en la oración. Entonces, era como que algo irónico, pero me fue bien, o sea, me gustó estar en el centro cultural, incluso yo recuerdo que pude aprender bastante allí, porque de uno de los proyectos que participé, a cargo de un chico de tercer ciclo, en ese momento, a ver si fue tercero, sí fue tercero, él está en tercero, está en cuarto, fue que pude aprender, por ejemplo, cosas que él sabía y que yo no. Y eso me sirvió después, me sirvió porque me permitió ver dos cosas. Una, que era lo que él hacía bien y que yo no, porque él lideraba el proyecto, y luego me permitió también ver qué era lo que él tal vez no hacía tan bien, podía mejorarlo con feedback, y que yo obviamente veía ese tema, entonces procuraba no tener ese error, ¿no? Entonces, creo yo que eso te aporta bastante un centro cultural, te permite ver cómo puedes mejorar. O sea, en cierta forma, voy a tratar de resumir esto en unas breves palabras. Prácticamente eres el promedio de las tres personas con las que más te juntas. Entonces, si te juntas con personas, por ejemplo, que paran más en fiestas, o que tal vez en el lado académico no muestran dedicación, o que tal vez, por ejemplo, son del típico grupo de personas que dicen, nada, no, o sea, o te desaniman. Entonces, realmente, y no digo que esté mal ir a fiestas, ni que esté mal otro, pero tú vas a poco a poco también adquirir ese tipo de pensamientos, ese tipo de conductas. Y si va con tus objetivos, si va con lo que quieres lograr, perfecto, o sea, no hay problema. Pero, por ejemplo, en mi caso, sí había un problema, ¿no? Porque yo en un inicio me centraba más en hacer otras cosas, en jugar partido, por ejemplo, después de una clase yo no repasaba tanto, yo dedicaba una hora y media, mientras que mis compañeros 4 horas o incluso 5 horas por día en ciertos momentos. Entonces, ya poco a poco fue como vi ahí cómo eran ellos, y poco a poco me fui contagiando. Irónicamente, cuando tú te empiezas a conocer más personas, empiezas a ganar más, empiezas a ganar más cualidades de esas personas que estás conociendo. Y esa es una de las ventajas que te ofrece el núcleo y otros centros culturales. También te ofrece el tercio, te lo ofrece un centro de estudiantes, te ofrece distintas agrupaciones estudiantiles, te permiten ver eso. Algunas con mayor campo en cierta forma que otras. Por ejemplo, Proyecta Uni te conecta con chicos de distintas facultades, ¿no? Entonces, no solamente tienes el punto de vista de alguien de FIS, sino también tienes el punto de vista de alguien de ingeniería mecánica, de ingeniería química, de ingeniería metalúrgica, o de ingeniería ¿cómo se llama ambiental. Entonces, prácticamente te permite conocer de todo un poco, ¿no? Y yo creo que un centro cultural por eso es lo que te aporta. Esa sería una de mis lecciones, ¿no? No tengas miedo de conocer personas nuevas, no tengas miedo de intentar cosas nuevas, de arriesgar, no tengas miedo de arriesgar, porque si fallas, bueno, fallaste, ¿no? Pues, o sea, ya más abajo no puedes caer, prácticamente míralo así. Entonces, prácticamente lo que sigue ya es ir hacia arriba. O quién sabe, ¿no? Tal vez vas a más abajo, pero en algún momento, tipo flecha, vas a seguir impulsado. Eh, Te levantas de nuevo. Sí, sí me pasa. Es algo, o sea, lo que tú comentas de los centros culturales es un fenómeno que a mí me pasaba bastante. O sea, como tú mencionabas, yo no era un estudiante tan, o sea, no tenía tanto estas pilas, este chip que tienen muchos chicos que ya llevan desde primeros ciclos o tal vez tienen cargos dentro de estos centros culturales que tú los ves y es como que están así súper positivos, les va bien en sus estos, se dividen en varias actividades y tú dices, se ve difícil. Se ve sí, difícil, y te das cuenta que solo es organización, hacerte tiempo, hacerte espacios. Hay un momento para cada cosa, hay un momento para divertirte, un momento para estudiar, un momento para dedicarle a otros proyectos dentro, para la universidad y así. sí. Dato curioso, yo soy pésimo organizándome.
O sea, no tal vez pésimo, pero sí, bueno, antes era pésimo, pésimo, pésimo. Actualmente, por las propias actividades que he tenido que hacer, en cierta forma también me ha permitido, pulirme. O sea, ya no soy pésimo, 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 no soy tal vez un poco malo, en cierta forma con el tema de la organización. Pero sí, o sea, me permite, incluso, por ejemplo, ya, yo creo que la mayoría de ustedes, y esto sí lo voy a decir hacia, abiertamente, creo que la mayoría de ustedes conoce cómo es Mireia. Ella es súper organizada, súper rígida. Entonces, prácticamente cuando me tocó estar en un proyecto con ella, era como que, era o sea, prácticamente te jalaba, o sea, su organización de ella te jalaba a que tú tengas que respetar ese horario y ser organizado, ¿no? Ser organizado con tu tiempo. Y eso fue algo que creo que me ayudó bastante, al igual que también cómo era Mila. O sea, Mila, por ejemplo, tú la conoces, y es de las personas que son súper abiertas, súper contagiantes, que, o sea, prácticamente te puede, o sea, de un momento a otro puede estar todo callado y ¡guau! Salta y de pronto como que la conversación, o sea, salda, ¿no? Te permite tratar temas totalmente como que llenos de energía. Entonces, por ejemplo, ambas no son de mi código. Por ejemplo, conocer eso, esas facetas, me ha permitido también a mí aprender eso. También, por ejemplo, a Aaron, que fue con quien yo trabajé en un proyecto, era muy buen líder, tenía muy buena capacidad de expresión, y eso también se me pegó. O sea, tal vez ya no, o sea, tal vez hablar con un grupo reducido de gente, trabajar en esto, en esto, en esto, se me hizo menos complicado, porque antes era como que, o sea, yo tenía un modo de ver un poco más autoritario, en cierta forma. Luego, ya fue un poco más distinto, ¿no? Mezclado. Eso me sirvió cuando fui director en núcleo, cuando también me tocó asumir una labor en la asamblea universitaria. Prácticamente me sirvió en todo lo que he podido realizar durante mi estancia en la universidad, en Proyecta, en el proyecto de PGP, en el 6 también, y por ahí también cuando me tocó organizar elecciones del 6, antes de que asuma, o sea, un año antes de que asuma como presidente. O sea, me sirvió bastante todo eso, aprender todo eso en ese momento. Y luego ya también, todo eso me sirvió en la medida cuando me tocó uno de los retos también más grandes, ¿no? Me tocó hacer prácticas. Eso creo que me ha ayudado y, o sea, me ha ayudado a que pueda como que, como lo mencioné, ¿no? O sea, eres como que el promedio de lo que las demás personas te pueden aportar. Entonces, yo sentía que eso que ellos tenían, a mí me faltaba. Y poco a poco fui ganándolo. Tal vez no en la medida que ellos lo tienen, pero fui ganándolo. Y eso creo que a la mayoría de estudiantes, yo creo que sí les sería bastante útil conocerlo. Sí, para que siempre es una perspectiva diferente. Es interesante lo que mencionas del promedio. No lo tenía tan mapeado, pero ya ahora como que te queda un poco más y te ayuda a analizar algunas otras cosas. Ha sido una interesante conversación, Eduardo, para que no sé, mira, el tiempo ha sido volando, hemos tratado temas así súper Sí, o sea, raros. literal. Sí, eso que mencionas de promedio, no es, o sea, no es algo que lo digo yo, la verdad. No lo digo yo, es algo que justamente menciona un egresado de la facultad, que sí, o sea, tiene bastante, seguramente ya muchos lo conocen, ¿no? Está en Londres, ya seguro ya le sacaste al toque cuando te dije está en Londres. Daniel, Sí, Daniel Paredes, o sea, vale, sí, o sea, él literal es de esas personas, ¿no? Literal he podido o sea, aprender también bastante de lo que él comenta en sus webinars, en sus charlas. Y sí, es bastante rescatable. Tiene bastantes aplicaciones en el día a día. sí, es muy interesante el contenido también que te brindan algunos egresados, ya sea, no sé, Daniel Paredes, Karina Canales, Juan Pablo Ornichea, el mismo, hay también docentes, Aldo Bravo, eh, no sé si por ahí se me pasa un nombre, pueden dejarlo, porque uno tiene, a veces tiene la memoria, me pasa últimamente que tengo la memoria frágil con los nombres, y por ahí se me va uno, pero te suma bastante a tu perspectiva, le suma bastante a tu visión.
Y es como que cambia todo ese panorama que tenías. Bien. A mí me sirvió, por eso que esa frase prácticamente me ha ayudado a, por ejemplo, a que, por ejemplo, ya sentía también que me quedaba estancado en ocasiones. Es como que sientes, ¿no? Es como que de querer tu zona de confort, o sea, tu zona de confort es como que lo que siempre estás habituado a hacer. Entonces, ya una vez que sale de tu zona de confort, la zona de riesgo, y prácticamente lo que era esa zona de riesgo, se va convirtiendo también en tu zona de confort. O sea, es como que vas expandiéndola poco a poco, poco a poco. eh, y ya llega un momento en el que, por ejemplo, sientes que te estás estancando. O sea, como que siento que ya conozco algo de esto, entonces quiero seguir conociendo más. Y es ahí también donde o sea, lo que menciona Daniel, ¿no? Oye, eso, o sea, eso me ayudó a buscar nuevas oportunidades o buscar nuevas oportunidades de crecimiento cuando yo también sentía que me estaba quedando atascado en algún lugar o en algún proyecto. Siento que eso le aportó bastante porque eso como que te cambia un poco el chip, o sea, o sea, ya no sientes que, o sea, ya no sientes que estar en tu zona de confort sea algo que, por así decirlo, te puede garantizar alcanzar el objetivo que estás deseando, ¿no? Es como que sientes que, sí, estoy en mi zona de confort, pero también quiero conocer más. Entonces, poco a poco fui convenciéndome de que lo que él decía tenía cada vez más razón. Y es algo de lo que ya estoy totalmente convencido. Chévere, chévere, Eduardo. Sí, ha sido una larga. Pero bueno, ahora pasamos a una sección muy bonita, muy interesante. No sé si la habrás visto antes, que también se llama La Voz del Pueblo, donde se consideran diferentes preguntas sugeridas por el público en YouTube o en nuestras diferentes redes sociales. Bueno, son preguntas. Puedes tomar tu tiempo para responder algunas si es que así lo consideras. Pero bueno, a ver, Dale. una de las primeras preguntas que me parece interesante y que justo la estábamos hablando. eh, ¿qué tan importante tú consideras que es LinkedIn? Ah, ya, LinkedIn. Me parece que es una excelente pregunta porque se me estaba bajando. Mira, LinkedIn hoy día, en la actualidad, y gracias a la pandemia, de hecho, también, ha ganado bastante posicionamiento, ¿ah? Por ejemplo, en LinkedIn puedes conseguir incluso ofertas directamente hacia ti. Y esto es algo que, por ejemplo, tal vez se ve más a menudo por ejemplo, en el caso es una red social donde puedes publicar contenido, puedes ver lo que estás publicando, pero eso también te aporta, o sea, no es solamente un espacio para que puedas ver tu CV, sino para que puedas presentarte tal y como eres en el plano profesional, ¿no? Eh, yo siento que LinkedIn es muy importante en la vida de un estudiante. Como dato curioso, yo recuerdo que yo sabía que había, por ejemplo, egresados que conseguía puestos de analista o puestos de jefe de alguna empresa, porque en LinkedIn habían puesto, ¿no? Open to Work o alguna de estas frases. Pero en mi caso, o sea, yo no sabía que también aplicaba para practicantes, ¿no? En mi caso, me llegó una invitación una vez para postular a un proceso de selección, o sea, es como que tú estás tranquilo. A veces, ya tengo mi LinkedIn porque, no sé, siento que es moda, o siento que todos tienen, yo también quiero tener mi LinkedIn actualizado con mis datos, con lo que estaba haciendo, y ya chévere. Pero luego un momento otro, wow, viene una invitación y, oh, ¿qué es esto? Este, wow, bien, por fin. Entonces o sea, te llega como que la oportunidad de poder enviar el CV vía LinkedIn y, o también, por ejemplo, te invitan a un proceso de selección. Y se me pasó una vez, incluso me pasó otra vez, en una segunda ocasión, pero o sea, si así nomás es para un puesto de practicante, que la gran mayoría salen a concurso así a full, imagínate si lo contextualizamos en un mundo laboral donde tal vez en Perú no sé qué tanto usan LinkedIn, pero sé por buenas fuentes que he leído en internet que en otros países es más común que consigas una chamba por LinkedIn que por otros, que por alguna página de empleos. No, LinkedIn ahora sí está muy, muy bien posicionada. Tengo amigos que literal es como que están, o sea, no han tenido que buscar trabajo, los han ubicado por LinkedIn en base a lo que
en base a sus relaciones, sus contactos, cómo te visualizas también en la red, qué tanto has publicado, no sé, cursos que hayas hecho, especializaciones extra que hayas llevado, proyectos que hayas realizado. Y es como que los reclutadores están ahí, ven una vacante y dicen, uy, está interesante. Y es como que un mensaje ahí Ajá. coqueto, Sí, o sea, sí, literal. LinkedIn es útil para todo. O sea, para todo, en cierto sentido, ¿no? O sea, para todo crecimiento profesional. profesional. Ujú. Es una red social interesante. Y bueno, otra pregunta que tendríamos, es que justo nos mencionaban acá, ¿qué consejos podrías dar para ser un mejor líder? A ver, en primer lugar, a ver, ya, personalmente, yo no me considero en sí un buen líder. Eso en primer lugar. Yo no diría que no sé, pero tal vez el liderazgo es una de las cualidades más difíciles de desarrollar porque eh, yo creo firmemente, por lo que he podido ver, por lo que he podido conocer en los centros culturales, que ser un líder está bastante relacionado también, no solo, por ejemplo, eh, cómo eres tú, sino también cómo es el entorno en el cual estás. Ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser el presidente de centro de estudiantes de la FIS que ser el presidente de centro de estudiantes de FIM. O no sé, vamos a ser un presidente de un centro cultural que ser un presidente de un centro de estudiantes. Ambos tienen sus propios retos, sus propios objetivos, tienen sus propios campos de acción. Y, por ejemplo, ¿no? Tal vez en alguno de ellos sirve más también por el propio, también por el propio entorno. O sea, cuando me refiero al entorno, no solo me limito al sitio donde estás ahí, sino a las personas que te rodean. Lo que yo recomendaría en primer lugar para ser un buen líder es que sepas, o sea, que aprendas cómo trabajar en equipo. Honestamente, no puedes ser un buen líder si es que no aprendes cómo trabajar en equipo. Es como que para, y esto es algo que también dice Daniel Paredes, wow, para aprender a liderar, tienes que haber sido liderado. Es en cierta forma, ¿por qué? Yo lo entendí así por dos razones. Porque y yendo a mi caso, te permite ver qué errores tal vez está cometiendo el líder que te está liderando y tal vez no cometerlos, ¿no? Y dos, porque también te permite saber qué cosas buenas está haciendo y también incorporarlas a ti. Y de ese modo también, por ejemplo, ya como sabes trabajar en equipo, te abre las puertas, ¿no? O sea, eh, para lo que es liderazgo, no solamente depende de ti, o sea, de ti, o sea, no solo depende del líder, depende de todo el equipo. En cierta forma, sí, un líder motiva, un líder se encarga de ser bastante empático. Yo creo que la empatía es algo vital para todo líder. Tú no puedes liderar a personas con las cuales no te identificas o con las cuales no entiendes. Si no, te puedes poner en el lugar de esa persona y entender cuál es la necesidad que tiene o por qué tal vez o sea, no está, por así decirlo, cumpliendo, o tal vez sí está cumpliendo, entender por qué sí lo está haciendo. Entonces, si no, si no tienes esa empatía, por así decirlo, y eso créanme que se va a desarrollar también con el propio ejercicio de liderazgo. Entonces, si no desarrollas esa empatía, como que vas a tener más dificultades para poder tener una mejor relación con las personas que estás liderando. Es como que, a ver, por ejemplo, vas a sonar prácticamente como si tú les estuvieras imponiendo y, y prácticamente va Tenemos a ser como que autoritario. estamos apuntando, y van a sentir que están apuntando en la dirección que tú quieres, no en la dirección que el equipo quiere. Entonces, el, el liderazgo, yo creo que sería eso, ¿no? Primero, haberse liderado. Segundo, ser empático. Tercero, hay liderazgos para todo tipo de ocasiones, dependiendo del entorno también. O sea, no siempre vas a usar la misma fórmula, porque, o sea, no siempre la misma fórmula va a hacer el mismo efecto en todos los lugares. Cuarto, el hecho de que también un buen líder tiene que ser organizado. Y aquí tal vez es el punto del que yo más flaqueo, pero en sí un buen líder
¿Por qué tiene que ser bien organizado, no? Porque si vas a estar, o sea, tienes que estar bien a cargo de ti mismo para poder estar a cargo de más personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú ni siquiera puedes con tu vida? eh, entonces, prácticamente los demás no vas a poder estar tan al pendiente de cómo están yendo. Y es aquí también, ¿no? Donde, en cierta forma, yo encuentro una oportunidad de mejora, ¿no? Eso es un buen punto que, o sea, tienes que estar bastante organizado para poder ser un buen líder. Obviamente, y esto es algo que también quiero precisar antes de mencionar un quinto elemento, obviamente, todos, no necesariamente sabemos cómo liderar, ¿no? O sea, es como que, o sea, si recién estás trabajando en un equipo, no creas que nunca te vas a equivocar siendo un líder. O sea, prácticamente vas a Sí. cometer errores, pero tienes que aprender de ellos. O sea, no puedes simplemente taparlo. Ah, no, no me he equivocado. Tienes que aceptarlos y poder tomar acción. Y aquí es donde, digo, ¿no? O sea, si quieres aprender a liderar, vas a tener, no va a ser un proceso lineal, que vas a poder aprenderlo así creciendo, sino obviamente vas a tener en algunos momentos acertados, y en algunos momentos vas a cometer errores. Pero obviamente todo eso va a ir sumando para que vayas construyéndote como líder. Entonces, yo creo que uno de los mejores entornos para que puedas ser líder no es en una empresa. Yo creo que el mejor entorno para iniciar a ser líder es en la universidad. ¿Por qué? Porque si tú fallas como líder en una empresa, la empresa obviamente no va a tener reparo en despedirte o no sé, de bajarte de puesto. En cambio, en la universidad es como que, bueno, y eso obviamente te va a afectar, ¿no? Te va a afectar tu futuro, tu estabilidad. En cambio, en la universidad como que las consecuencias que tienen los errores no son tan dañinas, o sea, no digo que sean dañinas, sino no tienen tantas repercusiones como si lo tendrían en una empresa, ¿no? Entonces, si Yo quieres creo aprender, que es un entorno que te permite de cierta manera aprender en el proceso o darte alguna licencia también para, no equivocarte. sé, equivocarte o construir también o formarte también sería la palabra. Ajá, sí. Y no solamente líder en centros culturales, ¿no? En sus equipos de trabajo de la universidad, en alguna actividad, por ejemplo, en algún evento. Hay distintas actividades en las cuales puedes ser líder. O sea, incluso por ejemplo, incluso para ser un buen líder, por ejemplo, incluso en actividades deportivas puedes ser líder. Los capitanes, pero he entendido que son buenos líderes, en cierta forma. Tal vez tienen algún estilo autoritario, tal vez tienen algún estilo más llevadero, pero a su estilo tienen, en teoría, muy buen liderazgo, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades dentro de la universidad para ser líder. Hasta siendo Eh, delegado de un curso. ajá, sí, pues siendo delegado un curso. Tienes oportunidad de ser líder, delegando, ser representante de tus compañeros del salón. Y eso te permite, ¿no? O sea, aprenderlo. Y aquí es donde voy al quinto. Al quinto punto. Mm, A ver, aprender de los errores. Un líder, para poder ser buen líder, no es que va a ir con la fórmula correcta siempre. Vas a tener errores, es normal. Es normal cometer errores, somos humanos, pero un buen líder los acepta. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas que tienes ese error, ¿cómo puedes corregirlo? Si tú no aceptas que te has equivocado en este punto, o que, por ejemplo, que puedes mejorar en algunos aspectos, ¿cómo puedes mejorar para ser un buen líder para tu equipo? Ese sería un quinto punto. Un sexto punto, y que va ligado con ese, es el feedback, ¿no? Algo que también es muy útil es pedir feedback a las demás personas que estás liderando. Por ejemplo, tal vez tú como líder te ves, no sé, muy autoritario y las personas, no sé, tal vez no te ven así, ¿no? Entonces, prácticamente te sirve ese punto de vista de ellos también para identificar. Tal vez lo que yo estaba pensando no tenía tanta concordancia con lo que realmente estaba sucediendo en el equipo. Entonces, ese feedback me permite a mí saber cómo ellos se están sintiendo, si ellos están yendo por un camino. Y obviamente,
esto también va por ese tema de la confianza. Un buen líder incentiva confianza en su equipo. ¿Para qué? Para que ellos puedan con toda sinceridad comentarle, ¿no? Me está pasando esto, me está pasando el otro, me está pasando mil problemas en la cabeza. O tal vez tu forma de actuar tal vez no ha sido la correcta, según mi opinión. Entonces el líder de ese modo sabe a qué se está enfrentando, porque ¿qué pasa si no le das la confianza o ellos no se sienten confiados de poder transmitirte lo que tienen? No sabes a qué te estás enfrentando. Si no sabes a qué te estás enfrentando, no sabes qué acciones tomar. Y eso termina prácticamente perjudicando. Eso sería el punto en sí, el 8 creo. Por ahí tal vez tengo alguno más. A ver, bueno, para ser un buen líder, o sea, realmente un buen líder tiene bastantes características. ¿Ah? ¿No? O sea, incluso hay varios estilos de liderazgo, hay varias formas de liderar equipos, como lo mencioné en un inicio. Y creo yo que también un buen líder se adapta a los cambios. No, un líder, por ejemplo, ¿qué pasa si algún miembro del equipo, como sucede en toda empresa, ¿no? Sale del equipo y tiene que cambiar. O, por ejemplo, ¿qué pasa si tal vez el entorno en el cual estábamos sufre un cambio? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Han tenido que sacar adelante todo eso porque su método de trabajo pasó de ser presencial a ser híbrido. Y en Eh, algunos casos de ser híbrido a ser completamente presencial, o claro, cómo adaptarse, qué decisión tomar. Sí. ajá, claro, o sea, es como que si siendo un líder tienes que saber cómo adaptarte a la situación y, y de ese modo poder ser flexible con algunos cambios. O sea, no me refiero a que sea flexible en todo, en todo, porque también depende del contexto, como lo mencioné en el inicio, pero sí ser adaptable a los cambios te ayuda, ¿no? Porque o sea, si no evoluciona, si el equipo, la organización no evoluciona, no va a poder responder a los cambios que se han dado. Es por así decirlo, esta fórmula te sirve aquí, tal vez no te sirve en la siguiente, pero algo sí es por si estás seguro, ¿no? Si tienes una fórmula y no te está sirviendo en un escenario, si sigues tratando con la misma fórmula, obviamente vas a seguir errando, ¿no? Probablemente. Entonces, esa ya sería la novena y la última, que sí podría identificar en un buen líder, es que tenga confianza en sí mismo. Confía en ti, confía en lo que estás haciendo, confía en que tal vez las decisiones que estás tomando pueden ser las adecuadas. ¿Y cómo también puedes confiar en ti? Porque tu equipo te lo hace saber. Tu equipo te dice, eh, realmente creo que estamos yendo en la dirección indicada, creo que, por ejemplo, creo que sí era esto. Y si, por ejemplo, o sea, o sea, confía en ti, pero tampoco ciegamente, ¿no? O sea, es como que mantener un equilibrio en ese lado, pero yo creo que todo líder tiene que tener confianza en sí mismo y sobre todo, o sea, tener esa confianza en sí mismo para que esa confianza pueda transmitirlo. Si no tienes confianza en ti mismo o autoestima, probablemente pues, tengas algunos problemas para poder confiar en los demás, para poder hacer que ellos confíen en ti, y que es parte vital. Eso por un lado, y sí, eso creo que podría ser y un bonus track. Probablemente los líderes en las empresas tienen que tener conocimiento técnico del tema, ¿no? O por ejemplo, tienen que tener experiencia en lo que ya han estado haciendo. Yo creo que eso sí ayuda, no voy a mentir, yo creo que sí ayuda, pero hay líderes también que, por ejemplo, cambiaron de un sector a otro sector y también les puede ir bien, ¿no? O sea, no solamente para liderazgo hay varios factores y no solo está limitado al conocimiento. Como mencioné, hay varias habilidades que tienes que desarrollar como líder para poder tener éxito en esas Y no actividades. necesariamente es una habilidad dura, sino más que todo es una habilidad blanda. Ujú, Sí. sí, esas serían las guías, por así decirlo, ideas que yo tengo de un líder, de un buen líder. Tal vez otras personas tienen otras ideas. La verdad, yo lo comento porque en base a lo que he visto y de los recuerdos que yo tengo, ¿no? De, No, interesante percepción, interesante reflexión, ¿no? O sea, me has como que me has puesto a pensar un poco con todo este tema de liderazgo.
Ujú. Sí, y bueno, ya como para cerrar, una pregunta adicional, y la última. ¿Cómo te desconectas de la universidad? O sea, ¿cuál es tu pasatiempo, el hobby que tienes para cerrar así? No todo, porque no todo es vida académica, prácticas, actividades extracurriculares. ¿Cómo te desconectas? Allá, bueno, en mi caso es, creo que mi manera de conectarme más efectiva es es durmiendo. Durmiendo ya sea en mi cuarto, durmiendo ya sea en el carro, durmiendo ya sea en otra ocasión no me ha pasado, ¿ah? Solo son en mi cuarto y en el carro. De viaje como, o sea, yo vivo de Villa Salvador, entonces ir desde Villa hasta la uni son 2 horas, entonces prácticamente a veces en la tarde suelo descansar en cierta forma y me permite descansar, o sea, recuperar energías. Otro hobby que tengo y que no sabes si se considera como actividad curricular, según lo que mencionaste, pero me encanta pichanguear, ¿no? Con mis padres, con mis amigos. Siempre, ese creo que sería uno de los principales puntos de desconexión para mí, para poder para poder recuperar energías, ¿no? Irónicamente, el fútbol me quita energías físicas, pero me da energías mentales. Bueno, y nada por ese lado. Te despejo un poco. Interesante lo de dormir. ¿Ah? No eres la primera persona que nos menciona eso. Y yo siempre mire, yo tengo una hipótesis de que mientras más lejos vivas, ya desarrollas el skill de levantarte 2 paraderos antes de llegar a tu casa. Es como que Sí, vas durmiendo y ya estás como que, no sé, vives en el 20 y te despiertas en el 17, como que ya por inercia. Ya te sí, estás algo así. parando ahí a presionar el botoncito de bajada. Sí, o sea, yo creo que sí, porque rara vez me he pasado ya cuando me he pasado, por ejemplo, es cuando me levanto y luego vuelvo a quedarme. O sea, algo así, pero, o sea, es como que sí me levanté, pero, eh, pero no, o sea, como que no me mantuve, algo así. Otra actividad que también me ayuda a despejarme es el teatro. Justamente hace poco he estado aprendiendo teatro. Y sí, ayuda bastante, creo yo, Mm. porque en sí el teatro para mí estaba viendo teatro básico, que explora más la parte corporal, un poco unipersonal. Y sí, creo que me ha permitido encontrar una mayor conexión conmigo mismo. Y de hecho eso me ayudó también, creo yo, no estoy seguro, pero me ha ayudado a afrontar con mayor eficacia las entrevistas. En cierta forma creo que me ha ayudado el teatro por esos puntos que tal vez en un inicio no tenía tan claros, pero sí, o sea, me ha ayudado a estabilizarme. Otro punto más, no sé si, o sea, tal vez los voluntariados, no, como el 6, o sea, hago algunas tareas de estos en los ratos libres, y por ejemplo, lo que más me llama son las partes académicas, por ejemplo, ver cargas horarias, o tal vez algunas actividades, como por ejemplo, que se está desarrollando en la FIS. O sea, eso también es parte de mis hobbies. En cierta forma, ir a la uni para esos temas me despeja un poco. Eh, no lo siento pesado, pero a veces sí. Y bueno, la que me desconecta principalmente de todo es pasar tiempo con mi familia, ¿no? Salir al cine o salir a algún lado o incluso ver televisión con mi familia me ayuda a despejarme, o sea, conversar con ellos. Eso creo que es lo que me ayuda más. Conversar con mi familia sobre cualquier tema que esté sucediendo. Ese sería, creo yo, de todas las que he mencionado, sería el principal punto de desconexión y el que más me ha servido. Qué paja, Eduardo. Muchas gracias por. Una pregunta más, pero esta ya es mía, es personal. Es por morbo nomás. ¿Ah? Si en tu gestión alguien no ha devolvido algo del 6, porque el 6 te presta calculadora, compás, casco. Si hay algún malcriado ahí que no te haya devuelto algo y su DNI sigue ahí. Terrible, ¿ah? Bueno, primero la multa. Sí, Primero la multa. primero la multa. Primero la multa. Eso ya. Luego la paneleada. O sea, prácticamente Teresa, que es la secretaria del centro de estudiantes, ella, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ella, por ejemplo, siempre publica, ¿no? Seguro has visto, ¿no? En el 6 ahí la página publica los nombres de los deudores
y a su pata la etiqueta, se hace mala fama prácticamente. Entonces, esa es una de de las otras consecuencias. Y tercero, ya bueno, no. Si, por ejemplo, tiene algún problema con él, o sea, si no devuelve nada, o si no devuelve algo, ya creo yo que, por ejemplo, ya merita, en cierta forma, hablarle directamente, ¿no? Como con algún delegado de código, o sea, contactarlo, mejor dicho. Y Ah, ya ha pasado, ya. sí, o sea, ajá, algo así. O sea, Ya pasó. no creo que vamos a llegar a ese punto, pero, o sea, tal vez cercano, sí sí ha estado de, tal vez no mi gestión, pero sí en otras gestiones, ¿no? Y ya prácticamente, en sí, no devolver no es que te vaya a afectar en un lado académico ni nada, pero Te deja prácticamente mal. Sí, te sí. deja mal como estudiante, ¿no? No sea faltoso, mano. Te estoy hablando. Hay que ser bien malcriado para no volver. Sí, o sea, ya, hasta yo creo que una semana se puede entender, ¿ya? Hasta una semana se puede entender, no sé, porque, no sé, me presté la calculadora un día y ya luego ya Me no vengo olvidé. a la uni hasta la otra semana, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya te vas a ir, si te vas a la calculadora y no la devuelves, ¿no? Y ya te vas un mes o 2 meses y no la devuelves, eso sería bandido. O sea, si sabes, por ejemplo, que te vas a ir de viaje o vas a regresar a un sitio, asegúrate, ¿no? De devolver la calculadora o devolver algún implemento que te has prestado. Creo yo que también es parte de organización y de responsabilidad de cada uno. No, sí, siempre hay. Nunca falta un malcriado, nunca falta un malcriado. No, más bien agradecerle también a seguir ahí a mis amigos que están, sí. Fabián, William, así, Sí, y verdad, todos ellos. A ver, estos son 19 pues. sí, son los dos. 18-2 y 19 son los que mayor cantidad hay de la junta, de 6. 3-3. Gracias por guardarme mi carnet, Fabián, te quiero. No, nada. Bello cierre. Así terminamos este episodio con una despedida. Sí. Ya saben, gente, no olviden suscribirse, darle like, interactúen en los comentarios, métele la campanita, síganos en todas nuestras redes sociales, nos ayudan, nos apoyan. Y bueno, antes de irnos, Eduardo, no sé, no quieres hacer un share, una mención ahí. Ah, ya, sí, bueno, hay varias. Bueno, en el primer lugar, muchas gracias por haberme permitido estar aquí en esta ocasión. Eh, bueno, de mi parte, yo espero que alguno de los estudiantes por ahí, no sé, tal vez se sintió identificado con lo que comenté o por lo que comenté. Pues nada, ¿no? Que sobre todo, me haría muy feliz, si pudiesen validar algunas de mis aptitudes en LinkedIn. Otra cosa más, bueno, mi LinkedIn seguramente por ahí les voy a pasar. Me encanta conectar con personas. Acaba de salir, espérate. Ya, listo, chévere. Eh, Me contacto personas en LinkedIn y los invito a que, por ejemplo, hay anuncios, por ejemplo, laborales que en internet no salen. Entonces, prácticamente, cuando tú le das recomendar una publicación, las demás personas con las que estés conectado pueden verlo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales me gusta más LinkedIn y por las cuales me gusta conectar con varias personas, porque te permite estar así, viendo cada rato ofertas. Entonces, ahí les estaré dejando mi LinkedIn. Mi Facebook no sé qué tanto. Mi WhatsApp, a ver, cualquier consulta que tengan, al correo me la pueden enviar con total normalidad, eduardo.villacorta.c@uni.p. Por WhatsApp, sí es un poco más complicado. Espero que no me den tantas. Pero es que sí me hago varias. Y hay algunas que no contesto también, vea, porque, ¿cómo decirlo? O sea, porque son como que varias preguntas, ¿no? No, no Pero, o hay sea, por correo nomás pero, o ahí, sea, por correo. más que nada por lo que, como, o sea, pretende seguir, siempre a veces me escriben al interno, ¿no? Ah, sí. Y a veces me lleno de mensajes, ¿no? Me digo, wow, como varios mensajes. Y eso me dificulta a veces contestar a todos. Pero igual, o sea, si tienen dudas, normal, déjenme el correo bueno, ya de algún modo, igual ya cuando, por ejemplo, tal vez esté más libre de tiempo ya sin el cargo del CI, pueda, contestar, ¿no? O sea, ya normal, frente saco WhatsApp y ya les puedo contestar directamente por ese medio. O en Facebook también creo por ahí, ¿no? Si por alguna vez se les facilita contactarme por ese medio, normal. Mi Facebook también, Eduardo. Mi nombre completo, Eduardo Felipe Villacorta Casma. Ahí está también mi Facebook.
Y bueno, eso sería todo por mi lado. Ya como última mención, solamente agradecerles a todos los chicos que han estado viendo este video hasta el final. Cualquier consulta, chicos, que tengan con el 6 o conmigo, voy a tratar de responderla con la mayor eh, seriedad, o sea, no seriedad, sino con la mayor responsabilidad posible, por así decirlo, o sea, en el sentido de que tienen una consulta, entonces tengo que responderla, sí o sí. Y bueno, pues todos hemos sido en el mundo cachimbos, todos hemos sido chicos que no es que conocen de algún tema, entonces no hay ningún problema en hacer preguntas, ¿no? Pero sí, hay que tener también tiempo para poder responder. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Cualquier consulta, siempre me gusta dar ese espacio para responder consulta, porque al menos de mi parte es súper valioso crear esa confianza, ¿no? De responder las preguntas que cualquier persona tenga. No hay problema en hacer preguntas. Es una muy buena oportunidad más bien para aprender. Y bueno, eso más bien para no desplegarme demasiado. Sorry más bien por desplegarme. Creo que este punto final ya hice como 5 minutos o 6 minutos. Ah, chévere, Eduardo. Siempre es bueno ahí conversar con la gente y dejarlos que fluyan porque este es un espacio precisamente para ello. Bueno, ya saben, gente, no olviden suscribirse, denle like a la campanita. Gracias de nuevo, Eduardo. Nos vemos en otra oportunidad. Listo. Muchas gracias, Gabriel y Luis. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.